Bien, aquí estamos para ver uno de los temas que más nos cuestan trabajo, que es el de los vectores. Vectores, cuando empezamos a ver vectores en el bachillerato, pues creemos que es la primera vez que vamos a ver vectores y nos enseñan muchas cosas y pues nosotros creemos que son conocimientos nuevos. Pero vamos a ver un poquito de las bases de lo que son los vectores. ¿Correcto? Pues los vectores nos los presentaron cuando utilizamos el plano cartesiano y nos decían que nos trasladábamos cierta cantidad de unidades en X y luego cierta cantidad de unidades en Y. Nada más que ahora pues a este le vamos a llamar velocidad, le vamos a llamar aceleración, le vamos a llamar fuerza, con diferentes nombres, pero ese en esencia es el uso del plano cartesiano. Por ejemplo, yo aquí tengo un vector que dice son 5,3, entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 3 para arriba. 1, 2 y 3. Tengo este punto y esto ya representa un vector. Bueno, cuando nosotros manejábamos estos vectores de esta forma, decíamos que teníamos la X y la Y. Y aquí en física ahora les vamos a llamar componentes. Componentes XY eh, o rectangulares. Bueno, entonces una vez que nosotros tenemos una X, Y, que es lo que siempre habíamos manejado, no sé, en quinto de primaria, sexto de primaria y toda la secundaria. Entonces, nosotros partíamos de coordenadas rectangulares, X, Y, a coordenadas polares, que es una magnitud con un ángulo. Ok, si nosotros analizamos nuestra figura, podemos hacer la proyección sobre el eje X, nos damos cuenta que esto es un triángulo rectángulo, y entonces vamos a obtener la magnitud y el ángulo que forma, y el ángulo que forma con el eje X, ¿correcto? Bueno, la magnitud resulta, la magnitud de mi vector resultante, bueno, de mi vector en este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de la x cuadrada más la y cuadrada. X cuadrada más y cuadrada. Si ustedes hacen eso, va a ser igual a 5,83. Ok, y el ángulo, que ahorita no les voy a decir cómo lo voy a sacar, es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Son dos formulitas que debemos de manejar. La tangente y sobre x. Y el ángulo en este caso me da 30,96 grados. 30,96 grados. Ok, entonces primero tenía yo una x y una y que eran 5,3 y la pasé a coordenadas rectangulares, el mismo vector, y entonces ahora lo puedo representar al mismo vector como 5,83, con 30,96 grados. Entonces paso de coordenadas rectangulares. Ok, ya que hago este cambio de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, eso es una de las partes. La otra parte es convertir de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Ese es el juego que hacemos. Es el juego que hacemos con los vectores, con el vector. De coordenadas polares a rectangulares y de rectangulares a polares. Normalmente los problemas nos los van a dar en coordenadas polares, es decir, una magnitud y un ángulo. Nosotros tendríamos que encontrar las coordenadas x y y o las componentes x y y para cada uno de los vectores y sumarlos de acuerdo a cómo nos vayan apareciendo.
Este es un problema común que al que nos podemos enfrentar, donde tenemos un vector 1 que tiene 7 unidades con 40 grados, un vector 2 que tiene 8 unidades con 15 grados y un vector 3 que tiene 8 unidades y está sobre el eje de las Y. Correcto, entonces nos lo están dando en coordenadas polares y yo tengo que encontrar las coordenadas rectangulares para poder hacer la suma vectorial. Rectangulares. Para hacer la suma vectorial, entonces colocamos la X y colocamos la Y. Eh, lo voy a hacer primero como lo haría alguien que ya lo domina. Entonces va a ser 7 coseno de 40 y 7 seno de 40. Luego para el vector 2 sería 8 coseno de 15 y 8 seno de 15. Luego para el último vector sería 0, menos 8. Bueno, aquí les ponemos las comillas. Y ok, entonces para el vector 1 quedaría 7 coseno de 40, 7 seno de 40 para la Y. Para el vector 2 me queda menos 8 coseno de 15, 8 seno de 15. Y para el último vector ni siquiera utilizo seno ni coseno, simplemente pongo 0,8 y ya tengo los valores de mis coordenadas rectangulares de mis tres vectores. Lo meto a la calculadora, lo vamos a hacer. Aquí pongo la rayita, indico que voy a hacer una suma vectorial y va a ser 5.36, 4.49 menos 7.72 y 2.07. Cuando yo hago esta operación me queda menos 1.44 y menos 2.36. Y ya hice mi suma vectorial. Mi suma vectorial, entonces el vector resultante de esta suma de vectores. ¿Correcto? Muy bien, vamos a... Bueno, entonces, ¿cuándo seno y cuándo coseno? Para explicar eso y tener un método para poder hacerlo más automáticamente, me gusta explicar con un vector que está en el segundo cuadrante y le pongo un ángulo de 28 grados. Si este ángulo mide 28 grados, yo puedo también encontrar cuánto mide el complementario aquí y el suplementario. Ok, entonces 28 para 90 me da 62 y 90 más 62 me da 152 grados. 152 grados. 152 grados. Ok, entonces esos tres ángulos me pueden identificar. Me pueden identificar a mi vector. 28 que es el que me daban, 62 lo saco por la diferencia de 90 menos 28 y aquí 90 más 62 me da 152. ¿Ok? Y voy a utilizar estas dos preguntas, ¿con quién forma el ángulo? ¿Con X o con Y? Ya sabemos que el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. La otra es, ¿el ángulo es completo? Si sí es completo, no hago nada. Y si no es completo, tengo que pensar si es positivo o negativo el signo, ¿correcto? Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a colocar la X y la Y. Ok, vamos a hacer primero para 28 grados. Para 28 grados. Dice, ¿con quién forma el ángulo? Pues el ángulo de 28 grados lo forma con X. Entonces va a ser 10 coseno de 28. 10 coseno de 28 y 10 seno de 28. ¿Con quién forma el ángulo de 62 grados? Con Y. Entonces coseno para la Y sería 10 coseno de 62 y 10 seno de 62.
Y por último, ¿con quién forma el ángulo de 152 grados? Nuevamente con la X, entonces me queda 10 coseno de 152 y 10 seno de 152. Ok, ya hice la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿el ángulo de 28 grados es completo? ¿De 28 grados es completo? No, no es completo, porque para que fuera completo tendría que salir desde el origen, donde se miden el cero de los ángulos, ¿correcto? Entonces en esta dirección tendría que ser, ¿correcto? Ya estoy viendo que el único que es completo son 152, 62 también va a ser incompleto. Una vez que yo ya sé que no es completo el ángulo, entonces tendría yo que pensar, pero es muy sencillo, sigue las mismas reglas del plano cartesiano. ¿Cómo van a ser las X en el segundo cuadrante? Pues negativas. ¿Cómo van a ser las Y? Son hacia arriba positivas. Nuevamente, 62 grados es un ángulo incompleto. 62 grados es un ángulo incompleto. Entonces tengo que pensar el signo. Pues nuevamente, ¿cómo será la X? Será negativa. ¿Cómo será la Y? Será positiva. Que el ángulo es completo, ya no hago nada. Bueno, con mi calculadora determino el primero. El primero es menos 8.83. El segundo es menos 8.83. Y el tercero es menos 8.83. Es decir, no importa el ángulo, yo puedo obtener la componente X y vale lo mismo. Claro, porque es el mismo ángulo, ¿ok? Vamos, 10 seno de 28 me va a dar 4.67. 10 seno de 28 es 4.69. 10 coseno de 62 es 4.69. Y 10 seno de 152 es 4.69. Ok, entonces con esas dos preguntas nosotros podemos saber rápidamente si utilizamos seno o si utilizamos coseno para la X o para la y si le ponemos signo o no le ponemos signo. ¿Correcto? Trata de hacerlo con los ejercicios que está trabajando tu maestro y ve que sí funciona. Gracias y nos vemos en la próxima. Sobre los ejes, porque no sabemos qué ángulo utilizar. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Y los tres están sobre los ejes. Vamos a ver cómo sería la sumatoria vectorial. Colocamos vector 1, vector 2, vector 3. Voy a querer la X y voy a querer la Y. Entonces para el primero va a ser 8,0. Para el vector 2 va a ser 0,6. Para el vector 3, menos 3,0. Si te das cuenta, como nada más tiene componentes sobre X, nada más tiene valor en X y el valor en Y es 0. Y ya no necesitamos usar ni seno ni coseno. Para el vector 2, todos los componentes se encuentran en Y es positivo aparte. Aquí en el último ejemplo podemos ver el signo negativo. Ok, ya tenemos las componentes de cada uno, las X y las Y, y ahora sumamos algebraicamente y me va a dar 5,6. Este llamaremos vector resultante. Como tenemos coordenadas rectangulares, lo tendríamos que pasar a coordenadas polares. Cuando yo utilizo, me queda que la magnitud de mi vector resultante, que va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, es igual a 7.81. Ya nomás me falta el ángulo, que es tangente a la menos 1 de y. 6 entre 5 y sobre x. Alfa es igual a tangente a la menos 1. Y esto me da 50 grados. Correcto, ya hice la suma vectorial. Espero que estos
sencillos ejemplos te ayuden a comprender más rápidamente los vectores. Muchísimas gracias.